Para comenzar a hablar de educación de adultos, lo que querría decirles es que cuando hablamos de educación, ¿sí?, hablamos de políticas públicas educativas. Es inevitable no hablar de las políticas públicas educativas, ¿sí?, que están dirigidas a nuestro sector eminentemente. Aunque sabemos muy bien que cuando hablamos de políticas, ¿sí?, las mismas son integrales e integradas. Eso no debemos dejar de tenerlo en cuenta nunca. Integrales porque tienen en cuenta la integralidad de la persona, la integralidad de quien aprende, de quien enseña también. Integradas porque deben estar integradas, ¿sí?, relacionadas, articuladas con otras áreas de política. No podemos trabajar solos y eso lo sabemos. Entonces, esa necesidad nosotros la tenemos que tratar de cubrir como una fuerte demanda que existe desde la sociedad, ¿sí?, para trabajar las políticas integrales, integradas, ¿no es cierto?, a través de distintas áreas. Y cuando nosotros en educación hablamos de integradas, hablamos mucho de articulación. Entonces, queremos decir con esto que las políticas públicas educativas, en general, como específicamente hablando de la educación de adultos, deben estar articuladas. No podemos trabajar en soledad. No se puede hacer ni llevar a cabo ninguna propuesta, proyecto, ningún proceso pedagógico puede llevarse a cabo, ¿sí?, dividido, separado, sesgado de lo contextual, ¿sí? Entonces, respondiendo a esas demandas, ¿sí?, nosotros tenemos que ver específicamente que existen 4 dimensiones en las políticas públicas que nos servirán de eje, ¿sí?, para poder de alguna manera mirar cómo la educación de adultos, ¿sí?, se va presentando en cada una de esas dimensiones. La primera es la meta política. La meta política, ¿sí?, meta nos remite al ámbito mundial, internacional. La segunda, ¿sí?, que es la macropolítica, nos instala en el país, en la nación. O sea, tenemos políticas mundiales, llegan a la nación, donde son políticas macro, bajan, como se dice entre comillas habitualmente, se las trabaja en la provincia a un nivel meso, o sea, mesopolíticas, hacemos alusión a la jurisdicción, a la provincia, donde trabajamos políticas que a veces lo sabemos y a veces no lo sabemos, que están relacionadas, ¿sí?, con el nivel nacional y a su vez con el nivel mundial. Y la última, que es la más concreta y que a nosotros nos sitúa a nivel institucional y a nivel de aula, es la micropolítica. Es la más chiquitita, pero la más importante. Es donde nosotros trabajamos, donde estamos, donde realmente se produce, ¿sí?, los procesos de enseñanza y aprendizaje y donde en realidad se presentan los problemas, se presentan las problemáticas reales, ¿sí?, que atraviesan a la educación. En nuestro caso hoy de análisis, la educación de adultos, ¿sí?, y que son aquello que nos invita a investigar, a tratar de hacer algo para poder intervenir y mejorar la educación. De alguna manera, estas 4 están muy relacionadas porque es como que le dan, se van retroalimentando, ¿sí?, y desde un fundamento muy general, ¿sí?, teórico, pasamos a la práctica que la encontramos en el nivel micro. En las metas educativas 2021, los invito a buscarlas y trabajarlas en la plataforma, están en el aula, en Google aparecen también, escriben directamente Metas Educativas 2021, las encuentran muy fácilmente. Y
lo que puedo hacer es invitarlos a leer aquellas metas planteadas como toda meta en términos de porcentajes, por lo menos aquellas que están relacionadas con el nivel para el que ustedes trabajan, ¿sí? En este caso el nivel primario, y los niveles que están, ¿no es cierto?, en articulación, o que al menos deben estar en articulación. ¿Y por qué no pensarlo en articulación con la modalidad de educación de jóvenes y adultos? ¿Sí? Y digo, ¿por qué no pensarlo? Porque muchas veces tenemos insumos para hacerlo, tenemos capacidades para hacerlo, y por ahí no lo estamos haciendo. O hacemos lecturas de la realidad y se nos van, se disipan. Y todo eso sirve porque es educación. Hay muchos papás que necesitan y demandan educación de jóvenes y adultos hoy. Muchos papás de sus alumnos, de nuestros alumnos. Hay un planteo muy interesante también a nivel meta política, ¿no?, que es el de la educación para todos. La educación para todos nos plantea una realidad a nivel mundial, ¿sí?, que nos invita muy específicamente a tratar de trabajar en todo aquello que haga y garantice de alguna manera en pasar, si aquí estamos, ¿sí?, a tratar de transitar todo este camino y llegar a esta otra punta, ¿sí?, aquí, hacer esto, sabiendo que aquí, en el punto de partida, estamos en garantizar la igualdad en el acceso a la educación, ¿sí?, que es una cosa. Todo lo que hay que transitar, no sé dónde estaremos, podemos hacer un análisis, ¿sí?, a dónde estamos nosotros, qué nos falta hacer, para llegar a este otro extremo que nos indica que debemos llegar a la igualdad en la calidad. Entonces, no es lo mismo hablar de igualdad en el acceso que igualdad en la calidad. Entonces, el planteo va por el lado de, estamos todos adentro, pero ¿tenemos la misma calidad? ¿Es con la misma calidad? Y eso teniendo en cuenta, ¿sí?, todas las variables que intervienen en la calidad, que no son pocas, no son menores y son muy complejas. Más allá, digamos, de cualquier otra cuestión emocional, digamos, de disponibilidad, que uno pueda tener, ¿no es cierto?, en una situación no muy, digamos, favorable para el aprendizaje. Entonces, esta educación para todos es interesante en el sentido de que lo miremos también. En las metas educativas, miremos, ¿sí?, cuáles son las metas para la educación de jóvenes y adultos, ¿sí? ¿Qué porcentaje nos piden? ¿Hasta cuándo se puede de alguna manera alcanzar esos porcentajes? Porque como son porcentajes, están en términos de tiempo, ¿sí? Hasta el año 2015 alcanzar a... y así sucesivamente con las distintas metas. En el planteo de la calidad ya tenemos otra cuestión. No miramos solamente, ¿no es cierto?, la cantidad. Aunque la cantidad la miran desde afuera, nosotros la calidad la hacemos, ¿sí? O sea, la calidad la damos nosotros. Entonces, en el objetivo 3 de la educación para todos dice que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este objetivo, de alguna manera, ¿sí?, quieren garantizar, ¿sí?, se debe garantizar el acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. Sabemos que quienes recurren a la educación de jóvenes y adultos, muchas veces lo que buscan, necesitan, nos demandan, es una certificación, ¿sí?, o tal vez algo que les signifique un posible ascenso. Muchos de ellos están trabajando, la mayoría está trabajando.
En el objetivo 4, son objetivos así que fui rescatando como para que les sirva a ustedes para el análisis y después mirarlos en función de la teoría, que es lo interesante que podamos hacer, mirar los objetivos, los planteos a nivel meta, macro, meso, micro, y desde ahí, ¿no es cierto?, ver cuál es la teoría que sustenta los fundamentos y mirar la práctica, qué es lo que hay en la realidad, qué realidades de educación de jóvenes y adultos conocemos, a cuáles tenemos acceso, qué hay en mi jurisdicción, qué hay en mi provincia de educación de adultos, qué habrá en el mundo, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Qué pasará en las otras provincias? ¿Qué otras cuestiones podremos para garantizar o lograr estos objetivos? ¿Qué cosas podemos plantearnos y podemos sugerir desde nuestro lugar de docentes, ¿sí?, para trabajarlo? Porque es una necesidad muy fuertemente planteada. ¿Qué necesitamos? Trabajar incentivando el desarrollo de competencias. ¿De competencias en qué? En la resolución de problemas, teniendo en cuenta el concepto de competencias abarca, ¿no es cierto?, los conocimientos, las aptitudes, o sea, las habilidades, ¿sí?, y las actitudes, o sea, la integralidad de la persona, como lo dijimos en un comienzo, que es lo que debe entender toda política pública y máxima educativa. Pero esa competencia que deben desarrollar les debe servir directamente para la resolución de problemas, ¿sí? Yo tengo que ver que ellos puedan, de alguna manera, desarrollar esa competencia que les permita, ¿sí?, trabajar de una manera más efectiva, de una manera más eficaz, más eficiente, ¿sí?, que les resuelva problemas, que los ayude en las relaciones interpersonales, que los ayude, que en muchos casos los fundamentos psicológicos de la educación de adultos está que muchas madres acuden a la educación de jóvenes y adultos porque sienten la necesidad de ayudar en el recorrido de sus hijos, ¿sí? Y eso de alguna manera los incentiva a crecer personal y socialmente. ¿Y por qué no, que es lo mejor, que después los incentive ese mismo recorrido, ese éxito, ¿no es cierto?, por el proceso, los incentive a estudios superiores? Estaríamos en el mejor de los escenarios. Hay toda una comisión de seguimiento de la educación, ¿no es cierto?, para todos en el mundo, y ella se centró hasta el 2015 en 3 competencias definidas, ¿no es cierto?, desde lo que es una meta política a nivel internacional. Desde las competencias básicas, ¿sí?, que son las que necesitamos para conseguir cualquier trabajo o cualquier tipo de formación. Las transferibles, que son aquellas que podemos aplicar a la resolución o a la situación que sea incluso la laboral. Y las últimas competencias, que son las específicas de la actividad laboral. Son técnicas y profesionales, pero son muy propias de su labor, de lo que ellos están aprendiendo, de lo que ellos están haciendo. Entonces, esta teoría es muy iluminadora para que ellos puedan, ¿no es cierto?, llevar a cabo esas competencias que le permitan esa resolución de problemas de la que hablábamos antes. Entonces, con esa mirada de competencias, que es la mirada actual, ¿no es cierto?, que tenemos hoy para la educación en general, pero que cobra mucha vida, mucha vigencia, mucho sentido en la educación de jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque ellos llegan, ¿no es cierto?, a la institución, llegan al proceso educativo desde otro lugar, con otra mirada, ¿sí?, desde otra realidad, y muchas veces manejando tantas experiencias enriquecedoras que solo les falta ponerle el título. ¿Qué le falta? La teoría. Por ahí no lo saben explicar, no sabe de qué se trata, ¿sí?, pero ellos lo hacen. Es como los técnicos, los profesionales, ¿sí? Cuando decimos, ¿sí?, ellos manejan la teoría,
la práctica, perdón, en los talleres de las escuelas. ¿Sí? Hay mucha gente que es técnico, no es docente, no tiene el título docente, pero no lo necesitan a la hora del encuentro con el alumno, porque es tanta su experiencia, ¿sí? Y ya pudo incorporar la teoría, ¿sí? En la relación con la práctica, que al alumno, ¿no es cierto?, le llega desde otro lugar. Además hay otra cuestión. El alumno de la educación de jóvenes y adultos viene porque él quiere, porque él necesita. Entonces, tiene otro interés, tiene otra psicología, y los tiempos, como tienen de alguna manera los tiempos más acotados, tienen muchas responsabilidades, familias, trabajo, cargas pesadas, ¿sí? Entonces, el tiempo que emplean para esto, tratan de exprimirlo. La atención, ¿sí? La atención que prestan es mucho más concentrada y ello favorece el aprendizaje. Sabemos que la atención es fundamental a la hora de aprender. Entonces, estas condiciones, a pesar del cansancio y de toda la realidad, ¿sí? Que pudieron haber transitado nuestros alumnos de la modalidad de jóvenes y adultos, en ese momento, ¿no es cierto?, es como que se potenciara en beneficio de los aprendizajes, en beneficio de la calidad. ¿Por qué no pensarlo entonces también como un factor de privilegio a la hora de tenerlos, ¿no es cierto?, al frente para aprovechar el tiempo de encuentro, ¿sí?, para mejorar la calidad educativa a través de distintas resoluciones de problemas, problemas prácticos, que podamos relacionarlos con la teoría, que los podamos de alguna manera fundamentar, que le puedan dar cuerpo, que los hagan sentir que ellos manejan, que ellos son importantes, que ellos saben, ¿no es cierto? En lugar de saber, nos remite mucho esto a lo que es el concepto de ciencia, el concepto de conocimiento que deben incorporar, que tratan de incorporar, cuáles son los contenidos, ¿sí?, que ellos deben aprender. Y en ese sentido está planteado, ¿no es cierto?, en la resolución 118 a nivel macro, muy claramente que no debe ser su organización curricular algo tan taxativo, tan estructurado, sino que más bien debe partir de los propios intereses de los alumnos de la educación de jóvenes y adultos. Lo que nos exige a nosotros una permanente evaluación, ¿sí?, de proceso, conocerlos y hacer una especie de diagnóstico siempre, que nos vaya llevando y nos vaya guiando por el recorrido que los favorezca a ellos, de tal manera que ese aprendizaje sea realmente significativo, o sea, que ellos salgan de aquí y eso les sirva. O sea, les sirva para aplicar, les sirva para mejorar, para replantear, para diseñar nuevas líneas, nuevos proyectos, nuevas ideas, de manera tal que ellos sean actores y se sientan actores, ¿sí?, partícipes, protagonistas de sus propios aprendizajes, adentro y afuera de la escuela, que eso es lo más importante. En el planteo de la Conferencia Mundial de Educación de Adultos, Conferencias Mundiales de Educación de Adultos hay desde 1949, los invito a mirarlas, ¿sí?, porque es interesante. En Google pueden buscar directamente Conferencias Mundiales de Educación de Adultos. Una de las últimas de 1997, donde ya la UNESCO plantea, ¿sí?, toda esta cuestión de que la educación de adultos no puede ser ni debe ser la aplicación de una política compensatoria. O sea, no es compensar los déficits de aprendizaje con los que vienen, entre comillas. Eso no es así, ¿sí? No tenemos esa mirada hoy, ¿sí? Por distintas circunstancias
motivos que algunos conocemos, otros desconocemos, muchas personas no pudieron acceder a la educación. Entonces, no podemos pensar, ¿sí?, que esas personas, ¿sí?, tuvieron un déficit porque las circunstancias, el contexto no les haya permitido. Tienen las mismas capacidades, las mismas condiciones que todos los demás. Y en este sentido viene el tema de la inclusión educativa y de la educación inclusiva. De la inclusión educativa, ¿por qué? Porque pensando que estamos en el desarrollo de una política compensatoria, nosotros estaríamos tratando de tapar, ¿sí?, cuestiones que nos parecen como que, bueno, hay que remediarles, ¿sí? En cambio, si nosotros decimos de inclusión educativa a la educación inclusiva, nosotros decimos no. Yo tengo que permitir crear y garantizar las condiciones para que estas personas puedan acceder, ¿sí?, a la educación, al igual que todos los otros, en la edad en la que están, en el tiempo en el que están y con los tiempos de que disponen y desde su realidad. Y si eso no es justicia pedagógica, ¿a dónde estará la justicia pedagógica? Dejaríamos de lado con este planteo, ¿sí?, el hecho de hablar de la justicia compensatoria. La dejamos atrás y pasamos a un concepto de justicia pedagógica del que habla mucho Axel Rivas. Se lo recomiendo si es que pueden mirar algún video cortito, ¿sí?, acerca de justicia pedagógica de Axel Rivas. En la página les voy a agregar uno corto como para que puedan mirar de alguna manera cuáles son los planteos de justicia, los tipos de justicia, y de paso nos sirva para analizar desde el lugar en el que estamos y desde lo que podemos llegar a generar desde ese lugar, ¿sí?, qué tipo de justicia educativa, compensatoria, meritocrática, pedagógica estamos llevando a cabo en nuestras prácticas, o en la gestión de nuestra escuela, ¿qué tipo de justicia estamos aplicando? ¿Es la correcta? ¿Hay algún análisis que se pueda hacer o algún replanteo en beneficio de la calidad de los aprendizajes, en beneficio de la mejora? Porque todo esto nos tiene que llevar a la mejora. La idea es mejorar la calidad educativa, tratando de responder, ¿no es cierto?, a esto que estamos viendo, estos principios elementales de metapolítica, de macropolítica, de mesopolítica, ¿sí?, a través de la resolución que recién nombrábamos, que esa los invito a leerla, está en el aula, en la bibliografía. Y como tenemos que pensar en la articulación, ¿sí?, no podemos pensar que porque nosotros trabajamos en educación primaria, no hacemos educación de adultos, ¿sí? Estamos trabajando con nuestros alumnos, estamos trabajando con sus papás, a veces con los abuelos, a veces con los tíos, con las familias ensambladas, y las realidades educativas, ¿sí?, los recorridos académicos que cada uno de ellos pudieron hacer, no los conocemos y seguramente son muy dispares. Y a la hora de acompañar a nuestros alumnos, también esa disparidad puede representar una exclusión educativa. ¿Por qué decimos una exclusión educativa? Simplemente, ¿no es cierto?, porque estaríamos pensando en dejarlo fuera. Una escuela para padres, una reunión con los papás, una invitación para un partido de fútbol de los papás, una kermés, una rifa, una reunión social que los convoque, aunque no vayan todos. Como decía Lucas Malaisi, tiene un video muy interesante, él es psicólogo, es sanjuanino, y tiene un video muy interesante
que se llama ¿Por qué una ley de educación emocional? Es un interrogante. Entonces él ahí fundamenta todo lo que es la necesidad de trabajar las emociones en la educación. Y si yo no trabajo las emociones en educación, ¿cómo puedo hacer que mis alumnos aprendan? Las emociones nos atraviesan a todos, ¿sí? Somos una emoción, ¿sí? En esto. Si yo no transmito mis conocimientos con ganas, con deseos, ¿sí? Con mucha pasión, ¿sí? ¿Cómo puedo contagiarle a mis alumnos eso? Y si hablo de los alumnos, de jóvenes y adultos que vienen a aprender, que vienen desde una realidad tan distinta a todas las demás, mucho más. Están necesitando justamente, ¿no es cierto?, este tipo de líder pedagógico en el aula y de una gestión pedagógica que tenga también un liderazgo fuerte en la institución, que los acerque, ¿sí?, que no los aleje y que les haga sentir que ellos son parte de un proyecto institucional, de provincia, de país, que ellos pueden construir. Y ellos están trabajando y pueden soñar, ¿sí?, pueden desear avanzar, no quedarse en el empleo que tienen, ¿sí?, pensar en que pueden mejorar, que pueden tener otra realidad, ¿sí?, que pueden instalarse en unas situaciones mucho mejores, mucho más favorecedoras de lo que tenemos hoy, por ellos, por la familia, por los hijos. Entonces, esto de pasar de la inclusión educativa a la educación inclusiva es justamente, ¿no es cierto?, enseñarnos a todos, ¿sí?, porque siempre hay mucho para aprender, qué podemos hacer para incluir. Una vez que están adentro, ¿qué podemos hacer? O si es previo, mejor, ¿sí?, que nosotros estemos preparados para servirles a quienes vienen a hacer integración o quienes vienen, ¿no es cierto?, a incluirse porque forman parte del sistema social y tienen las ganas, el deseo, ¿sí?, de estar en el sistema educativo. Y eso es algo realmente valioso, desear conocer, desear saber. Y volviendo a lo que decía Lucas Malaisi, él comentaba, ¿sí?, que los climas emocionales, los climas institucionales, la cultura escolar, invita o no a seguir, a continuar. Las actitudes de los otros nos llevan a alejarnos o acercarnos. Y muchas veces no nos damos cuenta, ni los unos ni los otros, ¿sí? Entonces, esta cuestión de las emociones hay que trabajarlas muy bien en la educación de jóvenes y adultos, mucho más por las características psicológicas de ellos, que muchas veces vienen arrastrando sensaciones, ¿sí?, entre comillas, sensaciones de frustraciones o de procesos de frustración en el sistema educativo que los hace pensar que ellos no van a poder, que ellos no pudieron llegar, que ellos no... Pero no es que no pudieron llegar, algunos no tuvieron ni la oportunidad, ¿sí?, de transitarlo, de iniciarlo. Algunos sí, pero otros ni siquiera pudieron probar de iniciar el proceso. Entonces, eso es muy meritorio, ese deseo, esa necesidad, y como educadores que somos, debemos incentivar ese deseo. Desde el nivel primario tenemos que tratar de que nuestros alumnos sean multiplicadores de lo que aprenden, porque si lo que les enseñamos a nuestros alumnos queda en ellos nomás, sí, será una gran obra, ¿sí?, es una gran obra, es lo que debemos hacer, es lo que debe pasar, estamos para los que más nos necesitan. Pero si eso puede trascender, ¿sí?, puede impactar en la familia, que no sabía leer, que ahora le lee el cuento, que ahora aprende a leer con el hijo, que ahora lo ayuda a sumar, ¿sí?, que ahora cuando va a comprar, ¿sí?, puede saber cuánto va a pagar. Díganme si eso no es un impacto social. Si la educación no tiene ese efecto multiplicador,
deberíamos pensar cómo estamos trabajando, ¿sí? ¿Qué les mandamos? ¿Qué notita? ¿En qué los invitamos? ¿A qué los ayudamos a mirar? ¿Qué problemática los ayudamos a mirar? Propia de la zona, de la región, del barrio, del contexto del que vienen. ¿Cómo contribuyo a que los papás sepan qué es una buena alimentación? ¿Qué es una alimentación sana? El cuidado de las plantas, la forestación. Hay muchos temas, ¿no es cierto?, que trabajamos en la escuela y que tienen su correlato con la realidad. Entonces tenemos que hacerles ver a los niños que esto que aprenden aquí les sirve al papá, les sirve a la mamá, ¿sí? Les sirve a todos. Entonces, de esa manera, el aprendizaje será significativo. En 1997, desde la UNESCO, se alentó el surgimiento de nuevos modelos de educación básica para jóvenes y adultos que superen las concepciones de educación compensatoria, ¿sí? Esta era la propuesta. Que se avance en la educación permanente haciendo realidad las 4 dimensiones del informe del ORS. Miren de cuándo estamos hablando. Aprender, aprender a hacer, ¿sí? Y aprender a convivir o aprender a vivir juntos. Y eso forma parte de la competencia, ¿sí? De la integralidad de las políticas de las que estábamos hablando. O sea, ven que todo guarda una relación y que en educación de jóvenes y adultos lo que tenemos que tratar de hacer es de que estas competencias, ¿no es cierto?, que ellos puedan desarrollar, les sirvan para su vida personal, laboral, social. Debemos tratar de abrir, ¿sí?, el juego de ellos para que ellos puedan enfocar desde su especialidad, desde la técnica que ellos manejan, cuál es la teoría y qué es lo que les permite. Y que ellos puedan proyectar, que es una de las funciones superiores, ¿no es cierto? A partir de lo que hay, ¿qué puedo proyectar? ¿Qué puedo diseñar? ¿Cómo puedo verlo de aquí en adelante? ¿Qué mejoras puedo plantear? En la educación para todos, EPT, pueden encontrarlo directamente, mayúscula EPT, buscan en Google. Hay 4 focos estratégicos de análisis que se proponen a nivel mundial, 5 focos estratégicos de trabajo, ¿sí?, a nivel mundial. Todos muy interesantes y que surgen, digamos, desde el PRELAC, del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe, ¿sí?, según las iniciales, y que surgen de alguna manera de las recurrencias a nivel mundial, luego de que todos los ministros de educación de los distintos países se reúnen, ¿sí?, para analizar sus realidades. Obviamente que previo a ello ya hubo las reuniones en todos los otros niveles, micro, meso, macro, de lo que veníamos hablando. Entonces, una vez que llega al nivel meta, ¿sí?, estos 5 focos surgen de esas recurrencias. O sea, las recurrencias son las cuestiones que aparecen más, ¿sí?, que se muestran más, que se repiten más en las distintas problemáticas de los distintos países. Entonces, visto estas 5 grandes problemáticas, se decide hacer foco en estos 5 grandes ejes que son planteados a modo muy general, porque obviamente, ¿no es cierto?, se necesita que después, de acuerdo al contexto macro, meso, micro, se puedan realizar los ajustes y las adecuaciones al mismo contexto, ¿no es cierto?, en el que estamos. Entonces, de estos 5 focos me interesa mencionarles el cuarto, ¿sí?, que nos dice así. Léanlos a todos que están en el aula, están en el Power, son muy claros, y traten de encontrarse en el recorrido de alguno de ellos, desde lo que se hace en las prácticas pedagógicas, desde lo que hacen en la escuela, ¿sí?, desde sus propuestas o proyectos curriculares. Porque es interesante a veces ver cómo mirando los focos, a veces algunos docentes dicen, mira, por eso la directora nos pidió tal cosa. O viene y dice una directora, mira, la supervisora
nos estaba pidiendo tal actividad. Era por eso, está relacionada con eso. Y está bueno que nosotros hagamos y tengamos, digamos, la posibilidad de esa circulación de conocimiento, porque nos sirve para darnos cuenta de dónde estamos parados, de cuáles son los fundamentos de lo que hacemos, y si sabemos lo que hacemos y para qué lo hacemos, va a tener más sentido. Entonces, vamos al foco 4. ¿Qué dice? Preguntémonos, ¿en qué hay que hacer foco? Y nos dice, en la gestión y flexibilización de los sistemas educativos para ofrecer oportunidades de aprendizaje efectivo a lo largo de toda la vida. Ofrecer oportunidades de aprendizaje efectivo a lo largo de toda la vida. Y aquí encontramos la educación de jóvenes y adultos otra vez. ¿Por qué? Porque hablamos de toda la vida, no estamos hablando de un ciclo escolar del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario, del nivel superior, o en el caso de la enseñanza obligatoria cerrándola en el nivel secundario, ¿sí? No, lo estamos abriendo a todos los ciudadanos, a todas las edades, ¿sí? Entonces encontramos que la educación a lo largo de toda la vida y encima con el adjetivo de que sea efectivo, un aprendizaje efectivo a lo largo de toda la vida, nos remite a un concepto fundamental que es el concepto de educación permanente. O sea, la educación permanente quiere decir que nosotros aprendemos hoy, ¿sí? Pero todos los días podemos seguir aprendiendo algo nuevo, estando dentro del sistema educativo o estando afuera, ¿sí? Pero si yo estoy afuera del sistema educativo, vamos a suponer, fuera del nivel secundario o fuera del nivel superior, tengo que tener oportunidades de aprendizaje generadas y garantizadas desde los distintos niveles de políticas educativas que me permitan capacitarme, mejorar, reforzar, ¿sí? Una actualización académica, una fundamentación teórica, un nuevo paradigma, conocer un nuevo paradigma en lo que hago, ¿sí? Y bueno, encontramos los cursos de capacitación, ¿sí? Algunas universidades, la nuestra la tiene, ¿sí? El PEAM, que es Programa para Educación para Adultos y Mayores, organizaciones no gubernamentales, organizaciones del Estado, ¿sí? Los SIC, los centros comunitarios, cuando hacen gimnasia, invitan a gimnasia, los centros de jubilados, ¿sí? Los viajes, o sea, todo lo que implique, ¿no es cierto?, una relación social, promover la relación social, mejorar la calidad de vida y mejorar los aprendizajes de las personas durante toda la vida. Es decir, que toda la vida tenemos que tener garantizado que podamos seguir aprendiendo, porque sabemos que, como lo dijimos antes, lo que aprendemos hoy quizás mañana ya no sea como lo estamos planteando. Quizás tengamos un nuevo paradigma, una nueva mirada, una mirada contraria, que nos fundamente desde otra manera, desde otro lugar, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo. Y así es la ciencia, ese es el conocimiento científico, así debe ser, porque el conocimiento científico, sabemos, es falible, ¿sí? No es de hoy y para siempre, puede fallar, puede errar. Veíamos una revolución científica, una revolución en la ciencia, un cambio, ¿no es cierto?, ¿por qué se da? Y bueno, se da porque surge un problema, una falta de respuesta en medicina, un remedio que deja de hacer efecto, una dosis que hay que replantear en función de altura y peso, ¿sí? Una vacuna que dejó de hacer efecto y tenemos muchos enfermos, ¿sí? ¿Qué pasa con esos? Esos quiebres, esos problemas que afectan así masivamente, son los que a nosotros nos llevan, ¿sí?, a decir,
Bueno, tengo que investigar qué es lo que pasa. Y eso es lo que hace el científico. Eso debemos hacer nosotros para producir conocimiento científico en educación también, ¿sí? Si queremos producir y conocer acerca de lo que hacemos, del lugar, de la institución, de los sujetos, de los docentes, de las relaciones interpersonales, de por qué aprenden o no aprenden, o cómo aprenden mejor, o los estilos de aprendizaje de los jóvenes y adultos, tenemos que investigar. ¿Sí? Tenemos que usar como insumo, ¿sí?, todo lo que se hace. ¿Para qué? Para la mejora. Si no problematizamos, si no instalamos la investigación en la educación, no hay posibilidades de mejora. Y eso es, en realidad, a modo general, y lo planteamos específicamente nosotros aquí a modo de, en la educación de los jóvenes y adultos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay mucho escrito, ¿sí? Porque necesitamos insumos, porque necesitamos potenciar las capacidades de los docentes y de los alumnos, darle más fuerza, ¿sí?, más empuje, una política fuerte, ¿sí?, dedicada a los jóvenes y adultos, a rescatarlos, ¿sí? Algunos están en la calle, no todos están trabajando, entonces también hay problemas en jóvenes y adultos, ¿sí? Y de eso no podemos permanecer ajenos, porque si lo vemos, lo sabemos. ¿Cuáles son los fundamentos pedagógicos de la educación de personas adultas? Fíjense, esto que estuvimos hablando primero es la educación permanente, pero esto de la educación permanente que planteamos, ¿sí?, tiene que ser un proyecto global, como acabamos de decir, que no se limita al periodo de escolaridad y que incluso abarca todas las dimensiones de la vida por la integralidad de la que estuvimos hablando. Entonces, ¿qué es la educación permanente? Un nuevo paradigma, ¿sí? Un nuevo paradigma que representa una cosmovisión acerca del mundo, ¿sí?, contrapone al que tradicionalmente se había realizado en la escuela. Si pensábamos que la escolaridad, ¿sí?, estaba garantizada en estos ciclos, hoy sabemos que la escolaridad incluye mucho más. Debemos incluir la educación superior, debemos incluir las modalidades, ¿sí?, debemos incluir a todos aquellos que no tienen acceso a la educación formal por estar en una etapa etaria diferente, ¿sí?, pero que también tienen derecho a acceder a la educación. La educación, ¿no es cierto?, es el primer derecho garantizado en la Constitución y es el derecho que abre la puerta para todos los otros. Entonces, miren si no será fundamental. Miren la importancia del derecho a la educación. Entonces, parándonos nosotros en la educación de jóvenes y adultos, vemos que antes teníamos una educación, hablando de paradigma, de tipo tradicional, y hoy tenemos una educación de tipo permanente. El tradicional era un paradigma educativo escolar, el de hoy es abierto, ¿sí? No está centrado solamente en la escuela, como lo dijimos recién, se abren nuevas posibilidades, nuevos contextos. La enseñanza para el tradicional se producía en las primeras etapas de la vida y de ahí tenía que irse gradualmente. Ahora con el paradigma de la educación permanente esto cambia continuamente porque el aprendizaje es continuo, ¿sí? Y porque no es que el alumno de la educación de jóvenes y adultos viene sin saber nada, no. Ya lo dijimos hace un rato, ¿no es cierto?, que no es así. Entonces, sabemos que partimos desde otro lugar mucho más enriquecedor. En la educación tradicional, decíamos, se enseña y se aprende para después. Entonces escuchábamos que decían, los niños venían y preguntaban, ay, ¿para qué me sirve? Profe, ¿para qué me sirve esto? Y la profe o los papás le decían, muy graciosamente, ya lo vas a saber después. Cuando seas grande te vas a dar cuenta. Y sabemos que no tiene mucho sentido, quienes lo escuchamos o quienes por ahí lo vivimos, sabemos que no cobra mucho sentido, no cobraba mucho sentido eso porque como que no nos convence, ¿sí? Ahora sabemos que pasado, presente y futuro se implican. Por eso es educación permanente.
O sea, lo que estoy haciendo me sirve para hoy. Y quizás para mañana ya no me sirva. Porque estamos en un mundo, una sociedad tan globalizada, una sociedad del conocimiento, ¿no es cierto?, tan cambiante, donde el conocimiento científico tiene un carácter de avance tan arrollador, que no sabemos hasta cuándo será su vigencia. Y el aprendizaje, en el tradicional, decíamos, ¿se acuerdan que por ahí, muy clásico, era enseñanza, aprendizaje, enseñanza, flechita, aprendizaje, como si eso fuera, digamos que dependía del docente. El docente enseña, el alumno aprende. Sabemos que eso no es así, nunca lo fue así, nunca fue así. No puede serlo, porque son dos personas diferentes, ¿sí? Y cada una con sus características, sus ritmos de aprendizaje, sus necesidades, sus intereses, sus conocimientos previos, sus formas de aprender. Entonces, sabemos que hoy el aprendizaje depende, ¿sí?, de la relación que se entabla entre la experiencia de uno, el conocimiento de uno y el otro. Es una cuestión que se realiza de dos. A veces uno enseña y el alumno aprende. A veces uno enseña y el alumno no aprende. A veces el docente enseña y el alumno aprende diciendo, no le entendí nada, y eso le significó una motivación interna para decir, no entendí nada, yo quiero aprender, me voy a tener que hacer preparar, o voy a pedir que me explique mi compañero, o voy a ir a la profesora. Entonces, eso también pasa. O sea, no es que yo voy a enseñar y el alumno va a aprender. Son cuestiones de paradigmas, ¿no es cierto?, superadas. A nivel de macropolítica, ¿no es cierto?, en la Ley de Educación Nacional, la LEN 26.206, los invito a leerla también, a buscar, a bucear por la ley, buscando, ¿no es cierto?, todo lo que hable de educación de jóvenes y adultos. Pero hay dos artículos fundamentales que los cito aquí, ¿sí?, porque me parecen los que ustedes acerca de los que deben reflexionar, ¿sí?, y ver qué podemos hacer, que es el 46 y el 48. Vamos por el 46. El 46 define la modalidad de jóvenes y adultos como aquella destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de los niveles de escolaridad obligatoria, así como a brindar educación a lo largo de toda la vida. Es muy importante ver que después de todo el planteo a nivel meta, a nivel macro, podemos, ¿no es cierto?, responder a través de la ley, garantizando que los jóvenes y adultos, ¿no es cierto?, puedan acceder a la alfabetización, a completar los recorridos de la educación en la escolaridad, en los ciclos de escolaridad y durante toda la vida. Eso es realmente, ¿no es cierto?, algo muy esperado y muy desafiante, porque implica mucho trabajo, pero que a nivel de reconocimiento y de formación ciudadana, ¿no es cierto?, y de derecho, ideal. Y ahora el artículo 48, acuérdense, el 46 y el 48. El 48, ¿qué nos dice? Dice, garantizar que puedan iniciar y o finalizar, en el caso de que, ¿sí?, hayan estado en el medio por ahí y quieran volver, ¿sí?, los estudios primarios y secundarios, puntos suspensivos porque no se los transcribí todos, para lo cual las instituciones deberán convertirse en verdaderos centros de educación permanente, articulando acciones. Miren la complejidad de lo que nos toca en la educación de jóvenes y adultos. Por eso decíamos y partíamos de la consideración de que las políticas educativas deben ser integrales, deben ser integradas, ¿sí?, y responder, ¿no es cierto?, a ciertos objetivos y necesidades sociales. Entonces, esto implica que aparte de que puedan acceder, ¿sí?, esos institutos, esas instituciones tienen que ser centros de educación permanente. Para eso tienen que articular con el mundo del trabajo, con la empresa, con el sector, con el gremio que trabaja con
con el gremio que trabaja con los docentes técnicos, con el gremio que trabaja las profesiones con el ingeniero de la obra, con el otro hidrólogo que está trabajando en el... ¿sí? Con, por ejemplo, la dirección de obras sanitarias que trabajan. Eso significa que ellos puedan mirar la realidad, puedan mirar de alguna manera cómo se trabaja, cómo eso que ellos aprenden, ¿sí? Se puede practicar, se puede plantear a través de una pasantía también, ¿sí? Y que contribuya a su aprendizaje, que contribuya, digamos, a su formación. Y si eso lo pueden hacer durante toda la vida, mejor. Ya después surgen como opciones, ¿sí? De formación, de capacitación, independientes a las que cada uno puede acceder. Algunas serán gratuitas, otras existen, otras que son, ¿no es cierto?, rentadas, pero que ya, digamos, van o marcan los caminos que pueden de alguna manera guiar los procesos de cada uno, los procesos personales, teniendo la oportunidad, ¿no es cierto?, la oferta para hacerlo. Hay mucha demanda de capacitación. Y en la Ley de Educación Nacional, ¿qué es lo que encontramos? Específicamente, ¿qué es lo que yo los invito a mirar cuando se sienten a trabajar? Porque todo lo que charlamos, ¿no es cierto?, es iluminador en este momento de la práctica y de la teoría. Y abre, ¿sí?, posibilidades de acceso a otras informaciones y a articular los contenidos. E incluso lo que ustedes hacen como docentes desde el aula. Y mirar lo que no hacemos también. O tal vez pensar en no qué más podemos hacer, sino en qué menos podemos hacer para mirar, de mejorar la calidad, pero a la vez, ¿sí?, tratar de que articulemos con alguna acción que contribuya a la mejora de la educación de jóvenes y adultos, ¿sí?, que forman parte de nuestra comunidad, de nuestra comunidad educativa. Los papás, los tíos, los abuelos, como decíamos hace un rato. Entonces, ¿de qué habla la ley? Nos dice, nos plantea el término de igualdad y equidad en la educación de jóvenes y adultos, la calidad en la educación de jóvenes y adultos, la formación integral, que es lo que venimos hablando, los sujetos, ¿sí?, que dijimos con sus características psicológicas, pedagógicas, de acceso al conocimiento, las características, los conceptos, las concepciones de ciencia que subyacen tanto en docentes como en alumnos, y la organización institucional, curricular de los docentes. Por un lado, la organización y por el otro lado, la actuación de los docentes en esa organización curricular, desde dónde se la ve, desde dónde se la puede plantear, en relación con qué. Muy complejo, pero muy interesante. Y el nivel de macropolítica también nos marca la resolución, ¿no es cierto?, del Consejo Federal de Educación. Está en el aula, pueden leerla, les va a servir, les va a iluminar y los va a invitar a pensar también en algunas ideas que pueden ustedes relacionar con los focos estratégicos, con el cuarto que tenemos aquí del PRELAC, tal vez con alguna meta educativa propia del nivel primario, propia, ¿no es cierto?, de la modalidad, que nos dé o nos proyecte, nos haga pensar en diseñar alguna práctica, algún proyecto, algo específico que promueva esa articulación. Y estaremos iniciando un camino realmente muy importante, no para nosotros especialmente, sino para los demás, como obra para los demás, que es muy importante de parte del educador, que ex educador, necesitamos eso. Entonces, en la resolución esa 118 del 2010 del Consejo Federal de Educación, trabaja específicamente la educación permanente de jóvenes y adultos con un documento base y con el desarrollo del fundamento básico de lo que es la educación permanente. Hay una Asociación Nacional de Profesores de Ciencias de los Estados Unidos, ¿no?,
que hablan de la alfabetización, de la importancia que tiene la alfabetización. Y recuerden que nuestros ancestros, ¿sí?, encontramos que cuando ellos no estaban alfabetizados, o decíamos no estar alfabetizados cuando no sabíamos leer y escribir. Y hoy eso se hizo mucho más grande, porque ya no es solamente leer y escribir, es acceder a la información, es el manejo, el dominio de las herramientas. Es mucho más complejo, mucho más allá de leer y escribir. Leer y escribir ahora son como las puertas, ¿sí?, las puertas para el acceso a este otro mundo inmenso que se nos abre adelante y que no vemos que tenga una puerta, un cierre, un término, ¿sí?, por lo cual es una inmensidad. Entonces, según esta asociación, sí dice que la alfabetización científica, porque hoy hablamos ya no solo de la alfabetización, sino alfabetización científica, dicen, es formar individuos científicamente alfabetizados que entiendan cómo la ciencia, la tecnología y la sociedad se influyen mutuamente, que sean capaces de emplear conocimientos en tomas de decisiones en su vida diaria. Y aquí nos damos cuenta de qué cosas, de que, por ejemplo, nosotros muchas veces, antiguamente, ¿sí?, no sabíamos ni siquiera qué hacían los científicos, qué había de ciencia, qué había de conocimiento científico acerca, por ejemplo, de jóvenes y adultos. Hoy entramos aquí, escribimos y se nos abre un universo que nunca lo vamos a terminar de mirar. Quisiéramos mirar todos los videos, todo lo que está escrito, no podríamos, ¿sí? Es interminable. Es hermoso, apasionante, pero humanamente no podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto, ¿qué nos dice? Que el conocer nos abre posibilidades de participar. Por eso ahora hay muchos artículos de divulgación científica donde se habla del secundario, de problemas del primario, de problemas de la educación de jóvenes y adultos, de problemáticas que atraviesan la educación superior hoy. ¿Y de qué nos sirven? Cuando nos sentimos parte, nos sentimos importantes, nos sentimos reconocidos. Entonces es como que hoy también sabemos que nosotros estamos más atentos, ¿sí?, pero que también los científicos, los que escriben, los que hacen educación, los que escriben acerca de educación, ¿sí?, nos están mirando y están con nosotros, no están alejados, no son extraterrestres. Quienes escriben son los que están con nosotros, están mirando qué hacemos, qué necesidades tenemos, qué problemas tenemos, y a partir de ello, ¿sí?, lo escriben, lo dan a conocer, lo difunden. Bueno, eso es lo que nos hace falta a nosotros. Escribir, recuperar la narrativa. Y eso tenemos que tratar de ver si se puede instalar en las escuelas de todos los niveles y ver si lo podemos hacer, ¿sí?, en educación de jóvenes y adultos. Tratar de que estas experiencias de formación se puedan conocer, se den a conocer, salgan a la luz, se socialicen, porque son muy ricas, muy productivas, tanto desde el testimonio o la representación del propio alumno como desde los docentes, ¿sí? Es lo mismo que dicen, bueno, no hay nada escrito acerca, no hay narrativa pedagógica acerca de lo que es la educación rural en contextos de una escuela, por ejemplo, de personal único, donde está el director es el maestro, es el celador, ¿sí?, es todo. ¿Con quién va a gestionar? ¿Con quién? Él es todo, ¿sí? Entonces, todo eso hace falta narrarlo, porque eso, ahí, en ese insumo de análisis, en esos insumos, nosotros miramos las problemáticas. Y de las problemáticas, mirando las problemáticas, nos damos cuenta qué es lo que necesitamos hacer para tratar de solucionar, cómo podemos intervenir para llevar a la mejora, qué podemos investigar para poder, de alguna manera, intervenir y resolver la situación que vemos que se plantea. De otra manera, imposible. Entonces, en ese sentido, es muy importante. Hay un librito que se llama La ciencia en la educación, también yo aquí se los cito, una frase que saqué de ahí del librito de Guillermo Colino, ¿sí?, del año 2014, La ciencia en la escuela. Y dice así:
Ciencia para todos y alfabetización científica tecnológica constituyen los retos actuales de la educación científica en el contexto de los países que buscan un avance en el nivel educativo, en las escuelas y fuera de ellas. Entonces ahí vemos cuál es el impacto y el encuentro de todo esto que estamos hablando, desde la teoría y la práctica, desde lo que hacemos, ¿no es cierto?, adentro de la escuela y lo que tenemos que tratar de hacer fuera de ella. Sabemos que fuera de la escuela hay muchos alumnos, hay muchos que se fueron, hay muchos que abandonaron, hay muchos que no pueden acceder en el nivel que sea. Entonces, de alguna manera tenemos que incentivar, ¿no es cierto?, el desarrollo de esas habilidades científicas, ¿sí?, desde los docentes, desde el sistema, desde la política, para atraer con políticas específicas a ellos a la escuela, ¿sí? Uno más adentro es uno menos afuera y es uno más, ¿no es cierto?, que puede seguir escalando. La educación es liberadora, la educación debe abrir puertas, ¿sí? Es muy graciosa la viñeta esa de Mafalda, ¿vieron? Esa que va Mafalda y dibuja la ventanita, ¿sí? La dibuja la ventanita, así, la terminó de dibujar, le hace la manijita, la gira ahí, abre la ventana y salta. Es muy representativo, a mí me encanta, es muy simbólico, porque es pensar, ¿no es cierto?, que hay otras posibilidades, que hay otro mundo fuera del que estamos viendo nosotros, hay otras dimensiones que tal vez no vemos y que tenemos derecho a hacerlo, tenemos derecho a verlo. Tenemos que tratar de que nuestros alumnos y de los que no son alumnos, y de los papás y de todos los que nos acompañan en las reuniones de padres o en el acto, todos ellos puedan tener alguna posibilidad de mejora a través de la educación de jóvenes y adultos. El aprendizaje. Entonces, a lo largo de toda la vida, es un importante facilitador para la inclusión social. Y eso lo escribí ahí como una de las frases, digamos, fuertes, acercándonos al final. ¿Por qué? Porque de alguna manera, garantizando que nos dediquemos a diseñar ofertas de capacitación, de formación profesional a lo largo de toda la vida, ¿no es cierto?, de la persona, le vamos a demostrar al otro que está adentro, ¿sí?, que él está incluido, que la sociedad, que él tiene un lugar en la sociedad para aprender a tejer, para aprender a escribir en la computadora, para aprender a manejar la máquina, para aprender, quiero estudiar peluquería, voy a estudiar peluquería, me jubilé, quiero hacer cerámica, ¿sí?, quiero ir a gimnasia porque quiero aprender yoga para manejar las emociones. Todo eso, todas esas necesidades que nosotros tenemos hoy, ¿sí?, y miles más que a ustedes se les pueden ocurrir en este momento, tenemos que como sociedad estar alertas, leerlas así como hace la universidad, ¿no es cierto?, con las necesidades y las demandas de la sociedad para elaborar las ofertas. De esa misma manera, trabajarlo con la educación de jóvenes y adultos. Una gran tarea, una gran responsabilidad, muy compleja, pero muy noble. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos como para ir cerrando? La educación de adultos representa un gran desafío para los países, para el sistema educativo, para los docentes, para los propios jóvenes y adultos que asisten a las instituciones y mucho más como reto para aquellos que están afuera. Y en ellos tenemos que pensar, para los que están adentro, para los que están afuera. Entonces, ¿qué necesitamos? Promover formas de integración desde la propia escuela a la que concurren nuestros niños, que era lo que les esbocé hace un rato, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para incentivar el desarrollo, ¿sí?,
de esta masa, ¿no es cierto?, de gente, ¿sí?, con la que nosotros nos manejamos a diario en una escuela, en la otra, para acercarlos y servirles, ¿sí?, para trabajar en articulación con otra institución del medio, ¿sí?, que priorice la atención a los jóvenes y adultos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos proponer? ¿Qué tenemos para ello? ¿Sí? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué se nos ocurre diseñar? Acuérdense que el título de licenciados, ¿sí?, nos abre un camino muy importante, muy lindo y muy amplio, muy complejo de actuación profesional. No nos va a cerrar, sí, a esto que estamos trabajando en el aula. Nos tiene que abrir y ustedes tienen que demostrarlo eso. ¿Cómo lo van a demostrar? No lo van a demostrar con la palabra solamente. Sí, mira, sabe, maneja teoría, pero también tienen que hacer su aporte, su distinción, ¿sí?, su investigación, ¿sí?, con un proyecto, con la elevación de unas ideas, de un diseño, de un esbozo, de un trabajo de articulación con el SIC que está a la vuelta, ¿sí?, con el centro de jubilados que está, ¿sí?, con el grupo de papás que quieran empezar a conformar, ¿me doy a entender? Entonces, todo ese dinamismo es lo que a ustedes les va a dar el toque de distinción. Ese lo quiero para ustedes. Para culminar, los invito a mirar un video muy lindo, muy interesante, que les va a resultar muy familiar y se llama La intervención pedagógica en la educación de jóvenes y adultos, de la doctora María del Carmen Lorenzati, de Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Ese nos va a servir para que miren, piensen, reflexionen acerca de las acciones posibles para la mejora y podamos encontrarnos en el foro debate charlando acerca de estas cuestiones, de qué es lo que se abre en el video, qué es lo que se puede ver, qué miramos más allá, qué posibilidades desde la propia realidad podríamos pensar, ¿no es cierto?, para la mejora y para la articulación. ¿Cómo podríamos hacer o cómo nos pensamos nosotros trabajando docentes, ¿sí?, docentes de primaria con adultos, ¿sí? ¿Qué más necesito? ¿Qué estrategias de las que están planteadas aquí, pedagógicas, didácticas, curriculares en el video, podría plantear teniendo en cuenta esas necesidades o esas características psicológicas de los adultos, de los jóvenes, de los adultos? Uno ya viéndose, ¿sí?, como adulto, ¿cómo le gustaría aprender? ¿Qué otras cosas? ¿Qué más? ¿Sí? Entonces, poniéndonos en el lugar del otro, desde la transversalidad que implica esta emoción de la que estuvimos planteando, ¿sí?, desde el reconocimiento teórico, lo podamos llevar a la práctica. Entonces, este sería, digamos, el gran objetivo, ¿sí?, de la educación para jóvenes y adultos. Este es el final del recorrido solamente de la primera instancia de encuentro. Nos vamos a seguir encontrando a través del foro debate, a través del foro de dudas. Voy a esperar sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes, ¿sí? Cuando no entiendan alguna consigna, cuando algo no les quede claro, yo los invito sin miedo, sin temores, profe, ¿sí? Y ahí nos estaremos encontrando. Luego miraré el domiciliario, al final el integrador. Y bueno, la verdad que sinceramente les digo, un aprendizaje para todos, es haber compartido esta experiencia de educación a distancia, muy productiva para mí y bueno, muy expectante de las caritas que imagino estarán del otro lado, ¿sí? Les deseo éxitos en todo el recorrido y nos estaremos encontrando pronto. Gracias.